Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras. Esta semana 5 activos que presentaron resultados. Vamos a ver Disney, vamos a ver Coca-Cola, Twitter, Pfizer y Unilever. 5 activos de distintos sectores también con resultados y estructuras y la parte tanto técnica, fundamental y particularmente sus resultados, como decimos, muy interesantes, al menos estos activos muy relevantes cada uno en su sector. Acuérdense que esta es mi visión de los mercados, cada cual tiene que hacer su propio análisis, asesorarse, sí, o estar asesorado por un asesor profesional, matriculado, sí, antes de invertir. Y bueno, vamos a empezar ya con Disney, el recorrido de esta semana. Disney que presentó resultados muy buenos, fíjense, presentando al menos beneficios y ingresos por arriba de las estimaciones de mercado. Beneficio por acción 1.06 centavos de dólar contra la previsión de 0.73, muy arriba de la estimación. Y los ingresos 21.82 millones contra la previsión de 20.27. Muy buenos resultados, inclusive mejorando tanto en beneficios como en ingresos el trimestre anterior. Dato muy interesante. Y sobre todo si arrancamos la parte fundamental, bueno, vamos a ver que esta empresa líder, sí, en la parte, al menos del sector entretenimiento, junto con Netflix y de este conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo, sí, al menos desde mi punto de vista, lo es Disney. Y también vamos a ver la parte fundamental, porque dos ratios que al menos es verdad, el ROE está por debajo del 10,6 de la industria, estamos en 3,6 en la rentabilidad de recursos propios, y la ROA 2,2 también por debajo del 6,5 de la industria. Dos ratios en cuanto a rentabilidad que son un poquito más flojos, pero fíjense, muy interesante algunos otros ratios. Por ejemplo, una beta hoy a la fecha, una volatilidad baja de casi, un 3,8, si la industria marca un 11,2, muy baja comparación de lo que marca la industria en cuanto a este ratio que nos marca la volatilidad del activo. Infravaloración de casi un 17,6%, deberíamos estar a un precio razonable de 184,57 centavos de dólar, estiman los analistas fundamentales. Y si la relación precio-beneficio, acá estamos bastante por arriba del 35,2 de la industria y el 16,4 del mercado, en 88 veces. Acá este ratio sí un poco exigido. Y el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, al menos con esta caída que viene teniendo Disney, lo vamos a ver de la parte técnica también. Le está costando porque la industria es 10,6, al menos superamos esta rentabilidad, que es verdad, es a 3 años, y veremos si Disney logra mejorar también estos ratios a futuro. Es un management que no es experimentado, y en cuanto también a la parte de su salud financiera, parecería cubrir de corto y largo plazo sus deudas. Sí, es verdad que al menos el nivel de deuda hoy sí es satisfactorio. Esta relación de deuda capital, de deuda neta capital, es positiva, y la parte de reducción de deuda y cobertura de deuda le está costando un poco más, aunque en la parte de capital al menos de momento cubre bastante bien. Esto de la parte fundamental. Vamos al gráfico, vamos a la parte técnica. Y sobre todo porque si vemos el análisis técnico de un activo que ya hemos analizado en el canal más de una oportunidad, pero que en largo plazo es un activo muy fuerte. Sí es verdad que las crisis, han impactado bastante claro. Por ejemplo, en el año, obviamente, 2000, casi llegando al año 2008, el 2018 y sobre todo la crisis de la pandemia. Pero de largo plazo es un activo fuertísimo, sí que al menos lo fundamental yo creo que se queda a mitad de camino en ese aspecto, pero muy probablemente vaya mejorando. Y sobre todo, muy interesante lo que está pasando, porque presentó resultados, y si bien tenemos que tener en cuenta toda esta tremenda subida que tuvo después de la caída de la pandemia, que casi, fíjense, venimos a corregir, o tenemos una corrección proporcional a nivel FIBO que no lo rompió, al menos el precio. Eso marca en cierto punto algo de fortaleza a los 126.66, que es, de fortaleza dentro de toda esta tendencia que ya venía mostrando alguna debilidad en el mediano plazo, después de haber roto la zona de la media, de dejar un hueco bajista con volumen vendedor. Acá ya había un poco de deterioro, lo veníamos notando, y sobre todo cuando activa este doble techo, sí, rango, sí, bajista, roto a la baja, que lo cumplió por análisis técnico. Acá ya no nos gustaba de mediano plazo el activo, pero en el largo plazo, volvemos a repetir, mantiene al menos la estructura del impulso de Fibonacci, al menos el 61.8, en la zona de los 126.66, que es la zona que tiene que mantener ya de mediano a largo plazo. Si la pierde, ojo, atención con eso, porque ya habría un deterioro clarísimo de mediano a largo plazo. 117.48, la zona de los 108.11, los 99.18 y sobre todo mínimos de marzo, que hoy pasan por la zona de los 78 con 93 centavos de dólar. Es la zona que hoy al menos no debería perder como soporte Disney, sí, Walt Disney, que tenemos inclusive, fíjense, quizá algo que nos marca el gráfico, ¿sí? En cuanto al precio, una media móvil exponencial de 200 periodos descendentes. Esto nos marca un poco, obviamente la tendencia del activo, al menos en el corto plazo. Precaución hasta que no rompa la media. Creo que habría que tener
paciencia en este activo. Sobre todo también tenemos una pequeña directriz, fíjense acá casi tenemos un apoyo no, pero fíjense al menos nos va marcando los máximos decrecientes, sí, clarísimo en cuanto a la estructura de corto plazo ya deteriorada, con este hueco alcista que es la zona de los 173.21 que tiene que quebrar, los 188.62 y máximos de toda la historia en 203.26, bastante lejos del precio. ¿Qué fue lo positivo? Que cerramos al menos un gap, sí, que dejamos un hueco alcista al momento de presentar resultados. Es verdad que la vela que está dejando hoy tampoco invita a pensar que ya se va a dar esa recuperación, quizá de vuelta en forma vertical, sino que la zona de la media, como volvemos a repetir, 161.74 y sobre todo venir a cerrar este hueco en 174.34, 175 dólares, creo que sería esa señal que tendríamos que tener en Disney para volver a pensar que al menos en el corto plazo lo peor pasó y obviamente se puede volver a estar en el activo. El que lo tenga de largo plazo, también tener precaución, sobre todo si rompe la zona del FIBO 61.8 en 126.66. Y lo que sí me está gustando es que tenemos una clara divergencia alcista en indicadores MACD, RSI y estocástico también, dando obviamente una clara divergencia, porque mientras el precio desciende, los indicadores todos están marcando obviamente independientemente de compra. Sí, tenemos también en el gráfico lo que tiene que ver con un RSI arriba de 50 en 60, estocástico en compra, es verdad casi llegando a la zona de sobrecompra, pero bastante alcista al menos en todos los aspectos de los indicadores, así que de momento sería un mantener hasta que no pierda esta zona. Sí, precaución en caso de que vaya a rebotar a la media hora y no logre superar esta zona, la zona de la media, o no cierra el hueco bajista, porque ahí sí ya nos confirmaría que es un deterioro de mediano plazo y al menos obviamente esperar un poco esa ruptura, al menos de mejoría en la parte técnica, ¿sí? Así que eso es Disney, buenos resultados, mejorando. Vamos a la siguiente. Y nos vamos ahora sí a Coca, sí, otro gigante también que presentó resultados muy buenos. Bueno, Coca viene bastante parejito, trimestre a trimestre, buenos resultados también los que presentó esta semana. 0,45 centavos de dólar por arriba del 0,41 la previsión en cuanto a beneficios, buenos resultados. Ingresos 9,47 millones por arriba de los 8,99. Espectacular, digo espectacular porque al menos mantiene, digamos, todos los trimestres muy bien y de manera muy constante, muy pareja, superando expectativas de mercados todos los trimestres. Y fíjense lo que tiene que ver con algunos fundamentales que son muy buenos en este sector. Creo que la parte fundamental de Coca-Cola está clarísima en cuanto a la fortaleza que tiene. ROE, rentabilidad de recursos propios, 36,6. Sí, la industria marca un 10,4, muy arriba, lo mismo la ROA. 11,2 casi doblando el 6,8 de la industria, dos aspectos de rentabilidad muy buenos. La beta sí es verdad que es un activo que hoy a la fecha no se considera un activo volátil, está dentro de una industria que no es volátil y sobre todo Coca, al menos también a la fecha, mantiene esta beta de 2,5, muy por debajo del 6,4 de la industria, así que volatilidad baja a la fecha. Es verdad que en el aspecto de valoración o de sobrevaloración e infravaloración tenemos un aspecto más neutro que otra cosa, 0,6% de infravaloración fundamental. Precio razonable a los 61,73, es un aspecto un poco más neutro que positivo o negativo. Relación precio-beneficio 30,1, acá sí es verdad, estamos por debajo del 33 veces de la industria, contra, sí es verdad, un poquito más arriba del 16,4 del mercado, así que este aspecto mejor en cuanto a la industria, pero un poquito más sobrevalorado en cuanto al mercado. Y lo que me gusta, bueno, obviamente, estos tres aspectos fundamentales que son muy buenos en Coca: ROE futuro, rentabilidad futura de capital a 3 años, 46,7% de Coca, que la industria marca un 10,4, muy elevado este ratio, muy interesante también. Management experimentado, 2,9 años para quienes gestionan esta gran compañía, que también es pagadora de dividendos y que en la parte, es verdad, de la situación financiera patrimonial, cubre deuda de corto y de largo plazo. Y lo que tiene que ver, sí, lo único que hay que ir monitoreando en Coca, desde mi punto de vista, al menos quien la tenga en cartera, yo no la tengo obviamente, pero quien les guste este sector defensivo, sí, que tengan a Coca en cartera, evaluar la situación del nivel de deuda, el nivel de endeudamiento, que es alto, al menos el día de la fecha. Es verdad que este nivel de deuda lo va bajando, va teniendo reducción, va cubriendo su deuda y también va cubriendo la parte de intereses, pero este es un dato que al menos la parte del nivel de deuda hay que ir monitoreándolo quien sea accionista de Coca. Y vamos a ir a la parte ya al menos del análisis técnico. Y del punto de vista de lo técnico, bueno, a Coca lo hemos también analizado muchas veces en el canal. Tenemos un activo que obviamente ya empezó a cotizar del año 1980 hasta la fecha y que, fíjense lo que fue la tendencia espectacular que tuvo, sí, es verdad, esa tendencia se vio muy deteriorada al menos
casi a mediados del año 98, en donde fíjense lo que le costó superar este máximo en los 44,11 recién, sí, o sea, tardó muchísimo tiempo del año 2000, casi aproximadamente 12 años, sí, en recuperarse Coca-Cola de su precio anterior, pero de ahí también una tendencia muy fuerte. Ojo, obviamente, con las crisis, porque este es un activo que, si bien va manteniendo, sí, tampoco es ajeno a tener, cuando tiene que pasar por una reestructuración, lo va a hacer también de manera bastante lenta, ¿sí? Fíjense, como digo, 12 años en volver a su nivel de, al menos el que tenía en el año 1998, a mediados de 1998, pero por el momento, fíjense, una tendencia muy fuerte, muy alcista, uno de los mejores activos de la bolsa, al menos en su sector de consumo, sector defensivo, y lo que tiene que ver con sus principales ratios y, la principal, al menos, o lo del gráfico, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos deja, porque la realidad es que estamos cerca de máximos de toda su historia, que habíamos roto esta zona, la zona de febrero del año 2020, sí, que era máximo anterior, que pasaba por la zona de los 60,11, ahora llegamos hasta los 62,37 hace poquito, hace muy pocas semanas. Es un activo que está en proceso de subida libre, que no tiene resistencias, la única resistencia que podríamos marcar, que ni siquiera es resistencia, es el último máximo que dejó, porque va dejando huecos, porque la zona de la media es ahora el soporte más importante, que está ascendente, fíjense, junto con la media de 50, que tanto la media de 50 que pasa por 59,44 como la media de móvil exponencial de 200 periodos, y los huecos que va dejando son zonas de soporte. En los 56,33 también la zona de la media muy importante de soporte, y esta zona de suelo, que es la zona de primer FIBO, 52,40 centavos de dólar. Si no, después ya tendríamos los 48,19 y ya a nivel FIBO de todo este último impulso alcista de marzo a la fecha, que tuvo una subida progresiva, mucho más lenta obviamente que activos growth o otros sectores, pero que al menos se recuperó y se reestructuró muy bien de la crisis del COVID. Y bueno, obviamente 46,38 es la zona que no tiene que perder Coca-Cola para que ya no haya un deterioro un poquito más claro. Y lo que tiene que ver con sus principales indicadores, fíjense, es verdad que ahora el RSI nos estaría dejando un cruce a la baja de 50 en 46, ¿sí? Nos vamos a terreno bajista en este indicador. Lo mismo el MACD, fíjense, dando venta por arriba de cero, y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta, así que quizá podría venirse alguna consolidación, ¿sí? O algún descanso a zonas de soporte inmediato, seguramente para seguir con la subida, porque es un activo que, es verdad, acá no vamos a buscar crecimiento, vamos a buscar un poco la parte un poco más segura, entre comillas, porque nada es seguro en la bolsa, pero de uno de los sectores que lo hace bien, y lo hace bien de una manera tranquila, ¿sí? Sin sobresaltos, sin volatilidad, o sin mucha volatilidad, mejor dicho. Así que buenos resultados de Coca-Cola, la parte técnica espectacular, claro, mantener o después de algún descanso una corrección a la media, a nivel FIBO, o después de alguna divergencia como la tuvo, por ejemplo, en esta zona, ¿sí? En donde acá nos indicaba también que después de romper la media y ya de ir dejándonos algunos huecos alcistas, se podía haber incorporado este activo, porque iba rompiendo también máximos y la estructura del precio al menos acompañaba estos buenos resultados, que a veces también el gráfico ya los está descontando mucho antes. Así que eso es Coca-Cola. Vamos con la siguiente. Y la siguiente, digamos, es la contracara de lo que acabamos de ver hace poco. Twitter, que la verdad que viene de mal en peor, malos resultados, sí, sigue presentando. El trimestre anterior había decepcionado bastante, arrancó una caída muy clara de la parte técnica, que ya la vamos a ver a continuación. Beneficios por acción 0,33, por abajo del 0,34 en cuanto a beneficios. Es verdad que acá tampoco tan por debajo, pero ya desilusionó y venía desilusionando el trimestre anterior. Ingresos 1,57 millones contra los 1,58, también por abajo de estimaciones de mercado. Y lo que tiene que ver con sus ratios fundamentales, fíjense, empresa líder en la parte, al menos del sector de redes sociales, una de las redes sociales más utilizadas igual a nivel mundial. De punto de vista, obviamente vamos a hacer la reflexión al final cuando vemos la parte técnica para ver toda la caída que tuvo. Obviamente estamos dentro de un sector muy volátil también, no deja de ser tecnología. ROA y ROA, fíjense, al menos los aspectos fundamentales de rentabilidad negativos, menos 2,5. El ROE, la rentabilidad de recursos propios, la industria marca un 13%, muy lejos, inclusive negativo a la fecha. ROA menos 1%, la industria marca 7,7, dos aspectos negativos. Una beta alta, 6,2, arriba de la media. Sí, volatilidad media alta a la fecha, la industria marca 9,7, una volatilidad más elevada. Pero acá la sensibilidad en cuanto a los movimientos que tiene son bastante bruscos, fíjense, al menos el ratio hoy es altísimo la beta. Y lo que tiene que ver, sí es verdad, con un buen aspecto fundamental desde el punto de vista de
de al menos de lo positivo que podemos rescatar de Twitter. 62% de infravaloración fundamental. Deberíamos estar a un precio razonable, según estiman los analistas fundamentales, 98,25 centavos de dólar. Relación precio-beneficio, menos 163 veces. Acá estamos negativo, la industria marca 26,8, el mercado 16,4. ROE futuro pobre, 0,5, la industria marca un 13%. Floja la rentabilidad futura de capital a 3 años. Sí es verdad, management experimentado, pero sí es verdad, la parte patrimonial parecería que cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Muy interesante al menos esta parte, sí, junto a la parte de infravaloración, desde la parte fundamental son los dos aspectos que al menos se podrían llegar a rescatar de Twitter. Y vamos a ver, pese a estos malos resultados y la situación, yo creo que es un poco más negativa que positiva de lo fundamental, vamos al gráfico. Y si vemos la parte técnica de Twitter, bueno, tenemos un activo, este sí que no tiene un recorrido histórico tampoco como acabamos de ver en Coca-Cola, sí, este activo viene cotizando recién del año 2013, inclusive fíjense la volatilidad que tuvo Twitter cuando salió a cotizar, llegó a cotizar a 74,92 centavos de dólar y después unas caídas muy muy fuertes hasta la zona de los 29 dólares primero y después sí de hacer máximos decrecientes en el precio, romper mínimos anteriores, sí nos fuimos recién a visitar casi... Sí, después de bastante tiempo habiendo roto la zona de la media, acá entraba volumen vendedor, fíjense con una vela espectacular, sí, que ya nos indicaba un poco todo lo que se podía llegar a venir, sobre todo después de haber roto mínimos anteriores y sobre todo que después de ese movimiento en el precio no fue capaz del precio de volver a testear la zona de la media hasta que después de toda esta zona de consolidación, fíjense lo que le costó al activo desde máximos, si volver a recuperar, ahora vamos a ver un poco la cantidad de tiempo, porque fíjense, esta fue una consolidación desde diciembre del año 2015 hasta la zona de ruptura en 2017, casi diciembre del 2017, casi 2 años y medio consolidando para no hacer absolutamente nada, intentando formar un suelo y sobre todo, ¿por qué decimos esto? Porque hay que tener también... al menos perspectiva de los activos y que activos que suben de esta manera o bajan de esta manera, a veces al menos hasta encontrar algún suelo, alguna pauta técnica, llevan muchísimo tiempo, por eso hay que tener mucha paciencia y sobre todo con la volatilidad, si entender la volatilidad que tienen, por ejemplo, este tipo de activos, que había roto la zona de los 74 dólares precisamente ahora, sí, casi hace poquito, aproximadamente casi en marzo del año pasado, en donde llegó a la zona de los 80,34 centavos de dólar, pero fíjense la caída que tuvo brutal y sobre todo porque todavía acá sí, es verdad, ya tenemos un impulso Fibonacci bajista, en donde el FIBO 61.8 pasa casi por donde pasa un pequeño hueco que dejó en la zona de los 62,43 centavos de dólar, directriz bajista clarísima en el precio, la media 200 descendente, sí, y por si fuera poco, de doble techo activado por análisis técnico, que rango sí, de ruptura a la baja, sí, roto a la baja hasta la zona de los 25,52. Sí, es verdad, no digo casi cumplido porque todavía le queda un trecho, pero al menos lo viene cumpliendo bastante parejo. Sí, es verdad, la media 200, fíjense lo bajista que está, se marca un poco la tendencia, es un activo en el cual no habría que estar de momento, vuelvo a repetir, no habría que estar, ya hay deterioro. Sí es verdad que vamos a rescatar algo también de la parte técnica porque podríamos tener una clara divergencia ¿sí? en indicadores respecto al precio. Fíjense, mientras acá el precio desciende, ¿sí? Los indicadores están indicando compra. Es verdad que sí, quizá nos queda a mitad de camino el estocástico que no lo indica, pero el MACD marca compra, ¿sí? marca compra si unimos mínimos y máximos en los indicadores. Y lo mismo el estocástico, ¿sí? Pero bueno, veremos a ver si logra cumplir y después de... Obviamente esta divergencia es capaz de romper la zona de los 45.14, la zona de los 48.41 y sobre todo la media descendente que hoy pasa por los 51.06. Y los indicadores, bueno, algunos ya está dando compra, MACD en compra, el estocástico sí es verdad, casi llegando a zona de sobrecompra. Fíjense que le está costando muchísimo inclusive rebotar a la zona de la media y un RSI en la zona de, ya 50. Este sí no está tampoco sobrecomprado, pero bueno, veremos a ver si en algún momento se produce el rebote. Tener paciencia porque creo que lo más probable acá es que sigamos cayendo, al menos hasta buscar realmente algún suelo o de alguna consolidación larga como... Por ejemplo, fue esta, ¿sí? Por eso traemos esta consolidación que tardó casi 2 años, ¿sí? Acá obviamente ya estamos cayendo de 1 año a la fecha, pero no hay ninguna pauta al menos de que la tendencia vaya a cambiar, al menos esta tendencia de corto, de ya mediano plazo, ¿sí? De deterioro, de tendencia bajista de mediano plazo. Así que eso es Twitter, malos resultados, tendencia que por ahora marca un poco la pauta de que no habría que estar en el activo, se puede ir vigilando para alguna posible incorporación cuando rompa la media o sobre todo cuando sí haga algún suelo, alguna estructura clara después de consolidar un tiempo largo, 1, 2, 3 años, ¿sí?
lo iremos siguiendo obviamente, pero vuelvo a repetir, no estar en el activo. Creo que hay activos bastante mejores que este, al menos de momento. Veremos si cambia la perspectiva. Obviamente cambiaremos de opinión, iremos con la tendencia en caso que cambie. Así que van los resultados, la parte técnica deteriorada. Vamos al siguiente. Y la siguiente es Pfizer, ya casi la anteúltima de la semana. Espero que les esté gustando obviamente el resumen. Sí, los resultados los leo en las descripciones a ver si ustedes tienen alguno de estos activos. Comenten, ¿sí? Comenten a ver si son accionistas de alguno de estos activos. ¿Qué piensan? Si los van a seguir manteniendo. Si piensan obviamente que esta suba también de tasas va a afectar a este tipo de compañías. Bueno, también los voy leyendo. Dejen like obviamente quienes estén mirando el video, y que obviamente sé que hay muchos que llegan hasta el final y que miran. Y sobre todo gracias a los que están en los vivos, gracias a los que están en el grupo de Telegram. Los que no, los invitamos obviamente a que se puedan ir sumando. Vamos con Pfizer, sí, ahora seguimos el recorrido, la anteúltima acción de la semana. Este activo, que es verdad, se quedó quizá un poco a mitad de camino, pero bueno, ya viene con una inercia alcista muy fuerte, sí, sector obviamente de vacunas. Beneficio por acción 1,08 centavos de dólar contra la previsión de 0,87. Buenos resultados en cuanto a beneficios. Es verdad que en cuanto a ingresos, 23,84 millones contra los 24,16. Acá se quedó un poco a mitad de camino, inclusive lo hizo peor que el trimestre anterior. Pero obviamente este es un sector un poco más diversificado, no es únicamente o no tiene solamente que ver con la cuestión de las vacunas, es parte del sector farmacéutico, es un laboratorio líder a nivel mundial. Y en cuanto a los ratios fundamentales, tiene unos ratios muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, los de rentabilidad. Fíjense el ROE de 29,6%, por arriba del 18,8% de la industria, y la ROA es de 13,2%. Fíjense, estamos un poco por arriba de la industria del 10,1%, cumple dos aspectos muy interesantes en cuanto a su rentabilidad. Es verdad, la beta de 5,1, sí, una volatilidad media a la fecha, inclusive está por debajo de la volatilidad alta que tiene la industria, al menos de momento, del 10,6. Valoración muy interesante, porque desde el punto de vista fundamental estamos casi un 59,3% infravalorados fundamentalmente. Tendríamos que estar a un precio razonable de 124,38, al menos según lo estiman los analistas fundamentales. Relación precio-beneficio también bastante coherente este ratio, muy positivo porque estamos infravalorados. En 2,7 veces estamos bastante por debajo del 21,4 de la industria y del 16,4 en el mercado. Y el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital, 18,2, nuestra marca 18,8. Acá estamos, digamos, al menos queriendo cumplir con el 18%. Sí, no es un ratio tampoco muy positivo, pero tampoco es negativo. Sí, un poco más positivo que negativo, porque al menos cubrimos lo que marca la industria. Y lo que tiene que ver si el management es experimentado, también es pagadora de dividendos. Y la parte económica, fíjense, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Sí, fíjense también la parte de reducción. No le está costando, la parte de cobertura tampoco, la parte tanto de deuda como de intereses, así que desde este punto de vista también la parte patrimonial es algo positivo para Pfizer, al menos lo que podemos ver de la parte fundamental. Y vamos sí ya al gráfico a analizar Pfizer. Y si analizamos Pfizer, bueno, vamos primero al largo plazo, activo que ya también lo hemos analizado en el canal sin lugar a dudas. Y este también es un activo de larga data en bolsa, 1980 la fecha de este laboratorio. Fíjense toda la enorme recorrida alcista que tuvo hasta casi el año 98. 98-99 empezó obviamente a marcarnos un techo de mercado. Rompió la media en gráfico semanal y sí, de ahí fíjense, caídas muy fuertes hasta los 10,96, rompiendo sí soportes muy importantes de años anteriores. Y sobre todo, es verdad, tuvo una recuperación, pero fíjense también a este activo lo que le costó romper esta zona, la cantidad de tiempo que estuvo. Recién ahora, sí, el año anterior pudo romper la zona de los 46 dólares aproximadamente. Sí, había mejorado, o al menos indicaba mejoría en el mediano corto plazo en el año ya 2011, sí, pero fíjense que también es un activo que no está subiendo, no tiene esa tendencia exponencial que tienen otros activos, sino que puede pasarse, si después de alguna crisis, bastante tiempo cayendo, ¿sí? Esto de que a algunos activos también le cuesta reestructurarse después de crisis fuertes. Y vamos a ver dónde estamos desde el punto de vista técnico en el corto plazo, corto, mediano, largo plazo. El largo recién lo acabamos de ver, el corto, mediano quiero decir. Sí, fíjense que rompimos máximo anterior, en el que pasaba por la zona de los 44, con 0,6 centavos de dólar. Nuevos máximos, sí, para Pfizer de manera vertical. Es verdad que acá tenemos subidas verticales. Si sube, fíjense, no va marcando al menos un poco esto que hacen algunos activos. Es decir que les va costando un poco más romper, si genera alguna estructura. No, Pfizer, fíjense, de manera vertical, llegando a máximos en los 61,60. Es verdad que ya estamos muy cerquita de la zona de primer FIBO. Sí, parecería obviamente, fíjense, esta directriz que nos deja de muy corto plazo, marcando máximos decrecientes de forma muy rápida también, ¿sí? Pero en caso de ruptura nuevamente, fíjense como lo tuvimos una vez que vinimos a testear la zona de la media, ya casi por octubre del año pasado.
ahí marcó quizá una buena oportunidad para poder incorporarse a la tendencia. Al menos mientras siga, si obviamente no habría deterioro si no rompe los 48.72, o si al menos viene a apoyarse a la zona de la media en 47.49. Ya si rompe esta zona de los 41.13 o los 40.62, ya nos marcaría un poquito más de deterioro en el gráfico, en el precio. Ni que hablar porque después ya tenemos soportes muy por debajo, ¿sí? La zona de los, bueno, el máximo anterior en los 42.84, la zona de los 33.57, 32.97, 31.05 y mínimos de marzo que bueno, ya están lejísimos, estarían recién por aproximadamente la zona de los $27 para Pfizer. Y lo que tiene que ver principalmente con los principales indicadores que vemos en todos los activos. Fíjense acá, es verdad, tenemos el RSI ya en zona de sobreventa, queriendo salir de la zona de sobreventa, pero bastante sobrevendido. Buen aspecto este de ratio fundamental, ratio técnico. Y lo que tiene que ver con un MACD dando venta por debajo de cero también, porque ya viene purgando al menos indicadores. Estocástico lo mismo, casi a mitad de gráfico dando venta. Así que veremos si se da un rebote, si rompe esta directriz al alza. No tenemos ninguna pauta, al menos desde el punto de vista técnico. Sí, quizás se estaría apoyando un poco en esta zona, pero es verdad que quizás le faltaría corregir un poco más o consolidar un poco más para tener quizá un poco el panorama más allanado, más claro. Así que es un claro mantener, obviamente, quien esté en el activo, quien no, tener un poquito de paciencia, sí, al menos que venga a visitar la zona de la media o que sí rompa directriz, sí poder incorporarse, pero obviamente teniendo en consideración esto que marcamos de los niveles FIBO, la zona de la media, que al menos de momento marca la tendencia fuerte y que hoy es el soporte más importante. Vamos a la última. Y llegamos a la última. Muchas gracias por estar del otro lado, en serio. Denle like, obviamente, si les gusta el video. Dejen comentarios, sí. Y vamos a analizar un activo que dentro de todo es de muy defensiva, es de un sector defensivo, pero que lo viene pasando bastante mal. Beneficio por acción. Fíjense acá, no nos da resultado de investing, ¿sí? Después lo voy a dejar aparte, lo voy a dejar en la descripción porque, bueno, al menos no lo publicó ayer, ¿sí? Y fíjense los ingresos, sí es verdad que fueron por arriba de la estimación de mercado en 15,05 millones contra los 14,42. Sí, vamos a ver después el beneficio cómo dio, pero vamos a ver la parte técnica que no termina de convencer. Tuvo una caída muy fuerte en los últimos meses Unilever. Y fíjense, al menos lo que vamos a ver en el ADR, y fíjense lo que tiene que ver con los trimestres anteriores en cuanto al beneficio, que es la parte obviamente de esta información que nos estaría faltando, pero nunca superó estimaciones. Y la parte de los ingresos, fíjense, ya casi a mediados del año pasado le costó. Sí, es verdad que tuvo 2 trimestres bastante buenos, sí, los últimos 2, al menos reportando buenos ingresos. Y quizás sí la parte técnica, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? De esta empresa de Reino Unido, multinacional, del sector de bienes de consumo, sector defensivo. Sí, es bastante interesante en algunos ratios fundamentales, por ejemplo el ROE y la ROA. 30,5 el ROE, la rentabilidad de recursos propios, muy por arriba del 9,3 de la industria. Rentabilidad de activos de 8,1. Fíjense, estamos casi doblando el 4,5 de la industria, así que 2 aspectos de rentabilidad muy interesantes. La beta es de 3,9, es un activo que a hoy no se considera con una volatilidad elevada. Sí, la industria marca inclusive un 6,9 por arriba del ratio que marca la empresa. Valoración 19,2. Tenemos una infravaloración de punto de vista fundamental, otro aspecto muy interesante de la parte fundamental. Relación precio-beneficio 21,2 veces. Acá estamos por debajo del 23,2 de la industria, pero un poquito arriba al menos de lo que marca el mercado en 19,3. Este es un aspecto un poco más positivo, sí, porque al menos estamos por debajo de la industria y tampoco tan sobrevalorados en cuanto al mercado. Y la rentabilidad futura de capital es de 47%, sí, la rentabilidad futura de 3 años. Es un aspecto muy positivo, fíjense, la industria marca un 9,3, muy por arriba, así que este es un aspecto a seguir, a tener en cuenta. Margen experimentado, pagadora de dividendos y también, es verdad, la parte de la salud financiera, la situación patrimonial, parecería un poco más complicado en cuanto a las deudas de corto y de largo plazo, si en cuanto al nivel alto de endeudamiento que va teniendo y que le va costando reducir su deuda. Por el momento es capaz de cubrir su deuda y también la parte de sus intereses, pero vamos a ver lo que pasa, obviamente, desde el punto de vista técnico también, para complementar esta lectura de los resultados y de la parte fundamental. Y si vemos la parte técnica de Unilever, ya para ir terminando el video semanal con estos resultados que nos dejaron algunos muy interesantes, vamos a hacer obviamente un resumen ahora al final. Pero fíjense, Unilever, un activo fuertísimo de largo plazo, 1980 también a la fecha. Estamos viendo todos activos que la gran mayoría son activos de larga data de cotizar en el mercado. Sí es verdad, crisis 2000, año 2008, caída muy fuerte. En la crisis del COVID, fíjense que es verdad que tuvimos caídas muy fuertes, pero fíjense, al menos mantiene
soportes de los años anteriores. Estamos muy cerca del soporte de marzo del año pasado, ¿sí? Fíjense, perdón, del año 2020, de la caída del COVID en 44,11, y después de romper esta zona tenemos un clarísimo suelo en la zona de los 38,70. Ojo, en caso de romper esta zona, si vamos a ver la parte igual técnica de punto de vista del corto plazo, acá ya tenemos una estructura claramente bajista. ¿Por qué? Porque fíjense en la zona de la media descendente, algo muy parecido a lo que vemos en Twitter, a diferencia de lo que pasa con Coca-Cola, lo que pasa con Pfizer, de lo que pasa también, bueno, Disney ahora está deteriorada en el mediano plazo, no ya en el o en el corto plazo más que en mediano plazo, todavía mantiene al menos el FIBO 61.8, en estos casos no, fíjense, Unilever ya rompió la zona de FIBO 61.8 del impulso alcista, nos marca un impulso bajista y sobre todo el primer obstáculo a superar para mejorar son los 54,44, es verdad que no está tan lejos el precio, fíjense, y es verdad que está luchando con romper esta, o al menos cerrar este hueco bajista que dejó ya, fíjense, con todo este volumen vendedor que casi no se ve el precio, precisamente porque fue una caída muy fuerte que tuvo Unilever en solamente algunas sesiones hasta esta zona, la zona de los $46 aproximadamente. Tuvo un rebote en esa zona, sí, hubo entrada de volumen también comprador. Fue dejando ayer inclusive un hueco alcista, sí, pero se está frenando nuevamente en esta zona, y la media, que ahora vuelvo a repetir, es la zona que tiene que quebrar al alza, sobre todo la zona de los 54.35, la zona de los 58.63 y esta directriz bajista que también nos va marcando un poco qué es lo que está haciendo el precio. No apurarse, yo también diría, con todos estos activos que no dan todavía reacción, sí, al menos para que haya una mejoría técnica. Y es verdad que acá sí tenemos ya algunos indicadores dando alguna señal positiva, el RSI arriba de 50 en la zona de 55, MACD dando compra por debajo de 0 y un estocástico que viene purgándose, es verdad está un poco más cerca de la zona de sobrecompra, pero dando compra nuevamente, así que veremos si quizá la semana que viene rompe máximos, rompe la media y ya la media soporte. Ojo, ahí cambia, ahí mejora el gráfico, sí, y obviamente acuérdense que es un sector súper defensivo, sí, que al menos va mejorando en ingresos. Veremos después los beneficios, también se los voy a dejar. Y lo que tiene que ver también con, bueno, vamos ya terminando este video. Los invito obviamente el día domingo, quien quiera sumarse a las reuniones que hacemos en vivo por el canal de YouTube, por nuestro canal. Y vamos a hacer un resumen, sí, Pfizer, Disney y obviamente quizá Twitter o Unilever es lo que menos me gusta, sí, Twitter y... bueno, Unilever está clarísima la tendencia que tienen, al menos en el mediano plazo, ya con una estructura bajista, pero ojo en caso de que rompa la zona de la media, quien esté afuera, quien esté adentro, obviamente, precaución. Yo creo que ya sería más inteligente estar afuera de estos activos, porque obviamente al menos marcan la tendencia, una clara tendencia a la baja, ¿sí? Sobre todo porque Unilever cuando vaya a rebotar a la media, o Twitter cuando vaya a rebotar a la media, sí hay que ver cómo reacciona el precio, ¿sí? Lo mismo en Disney en realidad, aunque Disney yo creo que es cuestión también desde algunas semanas que vuelva a romper la media, están bastante cerca, los resultados son mejores y es un sector distinto, ¿sí? Así que Disney, ojo a tenerlo en consideración. Y bueno, Pfizer también, ojo con la volatilidad como aspecto, pero muy buenos resultados. Y Coca-Cola, bueno, un clásico, un muy buen activo, un activo defensivo que se puede tener una cartera para poder diversificar. Y bueno, eso es un poco el resumen que tenía para compartirles los resultados que vimos. Así que les dejo un gran abrazo, que tengan un excelente arranque de fin de semana. Sí, dejen los comentarios, dejen like si les gustó el video. Sí, y nos vemos el día domingo para una nueva reunión del canal y analizar el contexto ya internacional del mercado. Sí, y obviamente compartir con ustedes análisis libre también. Un gran abrazo a todos. Chau.